Buenas amigos, como veis, Chihiros WRGB2, sabéis que antes teníamos dos, y este vídeo va de una actualización con la experiencia adquirida desde que realizamos la reparación de la otra pantalla que yo tenía, que está en casa de un amigo mío, se la quedó él, en mi antiguo 240 litros, que también se quedó él, y después de 2 años que se hizo ese brico todavía sigue funcionando perfectamente. Esta pantalla, que tiene 4 años, que es la primera versión que salió, pues viene el cable y por debajo, si bajamos, venía unido al controlador. Es decir, no es como muy probablemente las que tenéis vosotros ahora, donde directamente os vienen con esto. Esto salió a partir de la actualización de la WRGB2 Slim y también lo pusieron a las otras de la gama, pero estas primeras versiones, junto con las últimas versiones de las RGB A+, pues venían directamente este mismo controlador, pero todo el cable como esto conectado. Entonces, el vídeo que voy a dejar va a ser para los que sea la versión antigua o para los que venga el cable unido, tengáis un problema de cable, sean nuevas o viejas, y para los que tengáis las versiones más novedosas de estas pantallas, si es problema de cable os puede valer igualmente, y si es problema de controlador, repuesto al canto. Y esta, como digo, pues ha fallado el controlador Bluetooth, y digamos que de los 3 canales pues me daba una tonalidad amarilla, porque del RGB el azul se había venido un poquito abajo, y creo que es el controlador Bluetooth, porque no sé si se aprecia aquí, pero tiene un pequeño picotazo al cable. Esto venía así ya de cuando me la trajeron, cuando la pedía, cuando monté el proyecto, pero quizás en alguno de los mantenimientos se haya retorcido un poco el cable sin querer, y si estaba tocado se haya cortado. Entonces la idea es, siguiendo el propio tutorial de la web de Chihiro, te he explicado dónde cambiar este controlador Bluetooth, pues voy a cortar para intentar sanear y a ver si soluciona el problema, y si no fuera el caso, pues directamente, como tengo que pedir controlador nuevo, pues lo pediría y lo sustituiría. Esta cosa que se puede encontrar la pieza fácilmente en AliExpress o dejar el link. Así que vamos a ver cómo está esto por dentro. Bien, pues lo primero va a ser desmontar, quitar esta tapa de aquí que lleva unos tornillos de Allen, para ello una pequeña llave de Allen, la que corresponda, y sencillamente voy a seguir el vídeo de la propia página de Chihiros, que os dejaré el link en la descripción de este vídeo. Y realmente hay cambios, porque yo lo hacen con la 30, que es más chiquitina, y aquí, como veis, pues una pantalla de 1.20, pues voy a tener mis limitaciones de espacio, pero bueno, vamos quitando las cosillas con mucho cuidado. Y como veis tiene 4 tornillos de Allen aquí en el lateral. Pues ya está, uno a uno, y volvemos cuando estén quitados. Bien, pues ya hemos quitado los 4 tornillos. Como veis, se desplaza a través de la propia tapa. Aquí es donde tenía el picotazo, como veis. Y ahora, pues a ver si soy capaz de retirar la pantallita de protección. A ver, que no me queda mucho espacio aquí. Y ahí está ya fuera. Como veis, la dejamos por aquí, por el suelo. Y esto es muy importante, tomar una fotografía antes de nada con el otro móvil que tengo, porque no se puede, o hay que colocarlo todo en el mismo orden. Evidentemente, cuando estás grabando un vídeo, tengo el propio vídeo para seguir esto de tutorial, pero bueno, tomo una fotografía por si acaso. Y aquí, como veis, sería quitar esta sujeción de aquí. Como veis, no sé si se fijan en el detalle, siempre lo que decimos, que las pantallas WRGB realmente son RGB, como veis ahí, GRB, es decir, Green, Red, Blue. Como veis, son chip 3 en 1 RGB, donde, como siempre hemos dicho en Aquario GCM, y como la especificación de la pantalla, aunque nos la venden como WRGB, realmente son pantallas RGB. Y pues, como veis, fuera. Y esto ahora sería el tema, presionando aquí, como veis,
Si no lo rompemos, debería de salir el cablecito. ¿Veis? Este se ha salido, este se ha salido, este se ha salido. Y este, pues voy a ver ahora cómo soy capaz de sacarlo. Bien, pues ya he sacado el último. La verdad es que al final le he hecho un poquito de fuerza y también ha salido. Son unos clic autoblocantes. Y como veis, así debería de sacar directamente la pletina. Y ahora vamos a cortar por aquí a ver si realmente está cortado o no. Ese es el problema. Si no es el caso, está estropeado realmente, pues se pide un controlador igual que este. Te va a venir aquí. Realmente lo que hay que hacer ahora, si es la solución, veis las puntas del cable, tiene un baño de estaño, pues intentaremos estañarlas un poquito para que tenga mejor conectividad, pero por lo demás creo que es posible repararla aquí en casa. Ahora os vamos viendo y os voy contando. Bien, pues la verdad es que he decidido volver a cortarlos porque el último se me ha estropeado un poquito y como tenemos cable, pues hacemos la prueba. Y lo que voy a hacer esta vez es he vuelto a pelar, voy a pelar y voy a ir estañando uno a uno los 6 cables para después hacer una prueba de conexión final. Si se queda todo bien, pues ya la dejamos, la montamos y eso que llevamos adelantado. Con el tema del aparatito este, muchísimo cuidado con el electrodo. No sé si alguna vez habéis utilizado o no, pero bueno. Yo sabéis que soy muy del... Tiene que calentar un poquito más. Soy del Líder, esto también me lo pillé en el Líder, una de esas ofertas que salen. Y la verdad es que a mí, pues, para la casa me viene bien, pero también, por ejemplo, para el tema de los otorrinadores caseros, también me lo sueldo con esto en casa para los acuarios, o sea que... Bueno, importante haber apuntado por eso, empezando por el verde, el que se nos salta la pestañita. Debería entrar, pero claro, como no he estañado bien del todo, como veis se dobla un poquito. No sé lo ideal, a lo mejor tengo que volver a repasar las puntas con la máquina de estañar, pero bueno, vamos a ver el azul, si no recuerdo mal, que va aquí. ¿Veis? Ese sí se ha quedado pillado, pero voy a tener que reforzar el estañado porque si no me va a ser muy difícil colocarlos. Bien, pues la verdad es que he vuelto a reforzar la soldadura de estaño, pero bueno, porque no es tan fácil como parece volver a conectarlos, no es lo mismo la pieza que viene de fábrica que esta, pero bueno. Mi consejo, yo estoy haciendo el tutorial, pero vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer, por eso voy cortando y voy grabando lo que puedo, porque lo importante es transmitir el concepto, pero sobre todo a ver si somos capaces de solucionar el problema. Entonces voy a ir conectando, dejaré indicados los colores donde va cada uno, como al principio, y a ver qué tal. Y bueno, la verdad es que mira el primer fallo, como lo que digo, no soy habitual de estas cosas, tenía que haber puesto primero esto, pero bueno, vamos a hacer la comprobación de que está todo bien. Y eso es poniendo todos los canales a la misma intensidad y quedarnos el blanco. Como veis, el azul hará la sensación de que sí queda más que antes. Y este sí que es el blanco que se esperaba, no ese amarillo que me daba antes a poner los canales a la misma intensidad. Así que aunque, como veis, un poco chapucero, pero esa sería la forma. Y en este caso pues voy a probar, y si me ahorro tiene que pedir ese controlador Bluetooth de momento, pues eso que tengo para otras cosas de proyectos. Y si tuvierais en vuestro caso que estuviera directamente mal, pues sería esto, quitando toda la parte de soldar, quitar uno, poner el otro, y así es como se repara este controlador Bluetooth y vuelvo a tener mi pantalla al 100% de funcionalidad. Pues como veis, ese fue el vídeo que hicimos hace un par de años. Vídeo que me gustaría que sobre todo fuera de entretenimiento, informativo. El saber nunca ocupa lugar, pero si tenéis algún problema, pues ya sabéis cómo reparar vosotros. Si es, repito, modelos viejos o modelos nuevos, problema de cable, pues tocaría hacer lo que os he dicho.
o incluida, repito, la RGB A+, que es la predecesora de la nueva Slim, y si fuera ya los modelos nuevos o la Slim, pues si es problema de cable se hace exactamente lo mismo, y si es problema de controlador, pues repito, se compra uno nuevo y solucionado en este caso. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal, redes sociales, etc, etc. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido aprender y mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado. Y en el día de hoy, pues que no nos falle la iluminación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!